Cuando dejas de buscar, encuentras enseñanza de Buda sobre el silencio. Vivimos en una época donde todo el mundo busca algo. Buscamos amor, éxito, respuestas, reconocimiento, sentido. Buscamos constantemente fuera de nosotros lo que creemos que falta dentro. Sin embargo, cuanto más buscamos, más nos perdemos en la confusión del deseo y de la expectativa. Buda enseñó que la búsqueda incesante es, en sí misma, una forma de sufrimiento, no porque buscar sea un error, sino porque lo hacemos desde un lugar de carencia, desde la idea de que aún no somos lo suficiente. En el corazón de su sabiduría, el silencio no es ausencia de palabras, sino el cese de la agitación interior. Cuando dejamos de buscar, cuando dejamos de correr detrás de lo que pensamos que nos hará felices, surge algo inesperado. Encontramos lo que siempre estuvo ahí, esa presencia, esa quietud, esa conciencia pura que no necesita nada para sentirse completa. El silencio del que hablaba Buda no es un silencio forzado, ni un estado inalcanzable reservado para los monjes en los templos. Es el silencio que aparece cuando dejamos de luchar contra la vida. Es el silencio que se revela cuando la mente deja de nombrar, de comparar, de proyectar. Es la rendición profunda ante el momento presente, y es precisamente en ese instante, cuando cesa la búsqueda, cuando dejamos de perseguir, que la verdad aparece. Este texto explora esa enseñanza esencial, que el silencio es el verdadero camino hacia el encuentro. No el silencio de la represión o la apatía, sino el silencio consciente, el que brota de una mente que ya no necesita entenderlo todo, ni tenerlo todo bajo control. Vamos a sumergirnos en la sabiduría de Buda para comprender por qué la búsqueda desenfrenada nos aleja de la verdad y cómo el silencio nos acerca a ella. El ruido interior y la ilusión de la búsqueda. Cuando Buda hablaba del sufrimiento, no se refería solamente al dolor físico o emocional, sino al ruido constante que la mente genera cuando no está en paz. Ese ruido nace del deseo, de la comparación, del miedo y del apego. La mente que busca sin descanso se convierte en una prisión invisible, donde cada pensamiento es una puerta que no lleva a ninguna parte. Buscamos la felicidad en el futuro, la validación en los demás, la salvación en algo o alguien. Pero en el fondo, todo ese movimiento es una huida del silencio interior, una resistencia a la quietud que tanto tememos. La búsqueda, en apariencia noble, se convierte en una forma de esclavitud. La persona que siempre busca está condenada a no encontrar jamás, porque su mente no sabe cómo descansar. Incluso cuando obtiene lo que quiere, ya está deseando algo más. Así funciona la rueda del samsara. La mente se mueve sin cesar, girando en círculos de deseo, miedo y frustración. Creemos estar avanzando, pero solo estamos girando en el mismo punto. Buda observó que la raíz del sufrimiento está en el deseo. No en el deseo natural de vivir, sino en el deseo de controlar la realidad. Esa necesidad de que las cosas sean de una manera específica es lo que nos roba la paz. Queremos que los demás nos comprendan, que el pasado hubiera sido diferente, que el futuro llegue más rápido o más lento. Queremos respuestas inmediatas, señales, certezas. Y cuando no las obtenemos, nos inquietamos. Pero en ese movimiento, en esa insistencia por encontrar algo, pasamos por alto lo esencial. El silencio que ya está presente dentro de nosotros. Cuando la mente busca, se llena de ruido. Cuando se detiene, todo se aclara. Es como un lago agitado. Mientras el agua se mueve, no puedes ver el fondo. Pero cuando se aquieta, todo se vuelve transparente. Buda enseñó que ese fondo claro es la verdadera naturaleza del ser. No es algo que debamos crear o alcanzar, porque ya está ahí, cubierto únicamente por el movimiento de los pensamientos.
Dejar de buscar no significa rendirse en la desesperanza, sino abrirse a ver lo que ya existe. El ser humano moderno ha reemplazado el silencio por distracciones. Si hay un vacío, lo llenamos inmediatamente, con palabras, con música, con pantallas, con ruido, pero lo que tememos realmente no es el silencio, sino lo que podría revelarnos. En el silencio se desvanecen las máscaras, los papeles, las historias, solo queda la verdad desnuda de lo que somos. Por eso corremos tanto, buscamos para no sentir, buscamos para no mirar, pero lo que evitamos mirar es justamente lo que puede liberarnos. El silencio, entonces, no es ausencia de sonido, sino presencia de conciencia. Cuando dejamos de buscar, la atención se libera de la persecución de objetivos y se posa en lo que es: la respiración, el cuerpo, el entorno. En ese instante no hay nada que alcanzar. Solo hay vida. Y esa vida, cuando no la nombramos, cuando no la analizamos, se revela como lo sagrado. Buda enseñaba que todas las cosas surgen y desaparecen, pero lo que observa ese surgimiento y desaparición, eso que permanece, es el testigo silencioso, es la conciencia pura, no afectada por el cambio. Cuando la mente se aquieta, el testigo brilla, y en esa claridad descubrimos que no somos la mente que busca, sino el silencio que observa la búsqueda. Ahí comienza la verdadera libertad. El silencio, sin embargo, no puede ser forzado. Si intentas ser silencioso, ya estás generando otro tipo de ruido, el del control. El silencio aparece cuando la mente se cansa de pelear. Es como una flor que florece por sí sola cuando las condiciones son adecuadas. No puedes tirar de los pétalos para que se abran más rápido. Lo único que puedes hacer es dejar de intervenir. Dejar de buscar no significa caer en la pasividad, sino vivir desde la aceptación. Cuando dejamos de imponer condiciones a la vida se muestra tal como es. No necesitamos fabricar sentido, porque el sentido está en el mismo hecho de ser. La enseñanza de Buda sobre el silencio nos recuerda que la verdad no se encuentra a través del esfuerzo, sino del descanso. Muchos llegan al camino espiritual buscando iluminación como quien busca un tesoro. Practican técnicas, leen libros, meditan con la esperanza de alcanzar algo. Pero la paradoja es que la iluminación no es algo que se alcanza, es el fin de quien busca, es el despertar de la comprensión de que nunca hubo nada que alcanzar. La conciencia que anhelabas ya estaba dentro, esperando a que te detuvieras lo suficiente para verla. El ruido interior no desaparece luchando contra él, sino dejándolo ser. Cada pensamiento, cada emoción, es una ola en el océano de la mente. Cuando dejas de identificarte con esas olas, cuando dejas de intentar controlarlas, el océano se revela en su totalidad. Eso es el silencio, un espacio vasto donde los pensamientos van y vienen, pero tú ya no te mueves con ellos. Buda comparaba la mente iluminada con una lámpara encendida en una habitación oscura. No hay que luchar contra la oscuridad. Basta con encender la luz. El silencio es esa luz. No necesitas gritarle a la oscuridad para que desaparezca. No necesitas buscar la verdad fuera de ti. Solo debes estar quieto, presente, atento. El silencio interior tiene un poder transformador. Cuando lo experimentas, comprendes que las respuestas no están en las palabras, sino en la quietud entre ellas. Comprendes que el universo no está separado de ti, que no hay nada que alcanzar porque nunca has estado perdido. Y aunque el mundo exterior siga moviéndose, dentro de ti reina una calma que no depende de nada. Esta comprensión no llega de un día para otro. Requiere observar la mente, reconocer su impulso de buscar constantemente algo más y permitirle descansar. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la reacción, estás dando un paso hacia el encuentro contigo mismo.
Cada vez que eliges respirar en lugar de hablar, mirar en lugar de juzgar, aceptar en lugar de resistir, estás volviendo al hogar. El ruido interior puede parecer abrumador al principio, pero no es tu enemigo, es solo el eco del condicionamiento. Cada pensamiento que surge y desaparece te está mostrando que nada es permanente, ni siquiera tu agitación. El silencio no es una meta que alcanzar, sino el espacio donde todo ocurre. Es la base sobre la cual la vida se manifiesta. Dejar de buscar no significa dejar de vivir con propósito, significa dejar de correr detrás de ilusiones. Significa vivir con la comprensión de que el propósito más alto es simplemente estar presente. En esa presencia, las acciones surgen naturalmente, sin esfuerzo, sin ansiedad, sin miedo. Lo que deba llegar, llega. Lo que deba irse, se va. Y tú permaneces en paz. El silencio revela la verdad más profunda. No hay nada que encontrar porque ya lo eres todo. Todo lo que buscabas. La paz, el amor, la plenitud no son cosas que el mundo pueda darte. Son estados naturales de una mente silenciosa. Por eso, cuando dejas de buscar, encuentras. Y cuando encuentras, comprendes que no encontraste nada nuevo. Solo recordaste lo que siempre fuiste. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que en el silencio hay algo más que ausencia, sino presencia y vida, suscríbete al canal para seguir explorando juntos las enseñanzas profundas de Buda y el arte de vivir en paz interior. El silencio como puerta hacia la verdad interior. Cuando Buda hablaba del silencio, no se refería únicamente a la ausencia de palabras o sonidos, sino al estado de quietud interior en el que la mente deja de perseguir. En ese estado, la vida no necesita ser explicada ni comprendida con conceptos, porque se vuelve evidente por sí misma. El silencio no es algo que deba buscarse, sino algo que se revela cuando dejamos de buscar. Es como el cielo que siempre está presente detrás de las nubes. No necesitamos crear el cielo, solo dejar que las nubes se disipen. La mente humana ha sido entrenada para buscar constantemente sentido en todo. Desde niños nos enseñan a perseguir objetivos, a llenar cada espacio de tiempo con actividad, a sentir que el valor de la vida depende de lo que hacemos o conseguimos. Sin embargo, el silencio enseña lo contrario, que la vida ya tiene sentido sin que intervengas. En el silencio no hay metas, no hay logros, no hay comparaciones, solo hay ser. Y ese ser no necesita justificación. Cuando nos adentramos en el silencio, descubrimos que no hay nada que alcanzar porque nunca hemos estado separados de lo que buscamos. Todo deseo es una forma de olvidar lo que ya somos. Buscamos amor porque olvidamos que somos amor. Buscamos paz porque olvidamos que somos la paz misma. Buscamos conocimiento porque olvidamos la sabiduría natural que habita en el silencio. Buda enseñó que la ignorancia no es falta de información, sino olvido de la naturaleza esencial. El silencio es la vía directa para recordar. La mente teme al silencio porque en él no tiene control. En el silencio, las estructuras mentales se disuelven y con ellas desaparece la identidad fabricada. Por eso, al principio, el silencio puede parecer incómodo, incluso aterrador. Es el momento en que te enfrentas a ti mismo sin máscaras, sin distracciones, sin excusas. Pero justamente ahí comienza la verdadera transformación. En esa quietud desnuda, donde no hay nada que proteger ni demostrar, empieza a surgir la verdad. El silencio no necesita esfuerzo porque no pertenece al ámbito de la mente. La mente puede hacer ruido, puede inventar métodos, teorías y caminos espirituales, pero el silencio siempre está más allá. Lo único que se requiere es dejar de resistir. No es cuestión de técnicas sofisticadas, sino de rendirse ante el momento presente.
Si observas con atención, verás que el silencio no es algo que deba ser alcanzado. Ya está aquí, ahora mismo, detrás de cada pensamiento, entre una respiración y otra, en los espacios entre las palabras. Lo que impide verlo es la costumbre de prestar atención solo al ruido. En el silencio, todo se vuelve transparente. La mente deja de filtrar la realidad, y entonces puedes percibir las cosas como son, no como crees que son. La percepción pura es una experiencia directa, sin interpretación. Ver una flor sin nombrarla, escuchar el viento sin compararlo con nada, sentir la respiración sin querer cambiarla. En esos momentos, el observador desaparece y solo queda la experiencia misma. Eso es iluminación, no un estado místico separado de la vida, sino la simplicidad de estar completamente presente. La palabra silencio tiene una profundidad que pocas veces comprendemos. No se trata de callar por obligación, sino de abrir un espacio interior donde la vida pueda hablar. Buda enseñó que la verdad no puede ser transmitida con palabras. Las palabras apuntan hacia ella, pero no la contienen. Por eso, los grandes maestros solían guardar silencio cuando se les pedía explicar el misterio último, no porque no supieran responder, sino porque sabían que cualquier respuesta sería insuficiente. El silencio, en cambio, comunica lo inefable. Hay un tipo de sabiduría que solo el silencio puede revelar. En la superficie de la mente, los pensamientos se agitan como olas, y es imposible ver el fondo del océano, pero cuando el agua se calma, puedes ver claramente lo que siempre estuvo ahí. Así funciona la conciencia. Cuando la mente se aquieta, el alma recuerda. En el silencio se disuelven los límites del yo, y se revela una presencia más vasta, una inteligencia sin nombre que no pertenece a nadie. Esa es la verdad interior. Buda decía que el camino medio, el equilibrio entre la acción y la quietud, entre la búsqueda y la rendición, conduce a la liberación. En el silencio aprendemos ese equilibrio. No es un estado de pasividad, sino de presencia activa. Estar en silencio no significa desconectarse del mundo, sino participar desde un nivel más profundo de conciencia. Significa actuar sin apego, hablar desde la claridad, escuchar sin juicio. En el silencio, cada gesto se vuelve meditación. Cuando practicamos el silencio, nos damos cuenta de cuánta energía perdemos en palabras innecesarias. Nos gusta llenar los espacios con explicaciones, justificar cada emoción, cada decisión. Pero cuando dejas de hacerlo, cuando te permites simplemente estar, algo cambia. Empiezas a sentir una ligereza, una expansión. Ya no necesitas convencer a nadie ni convencerte a ti mismo. El silencio se convierte en un santuario donde la mente descansa y el corazón se abre. En los textos antiguos se decía que Buda alcanzó la iluminación bajo la higuera sagrada, cuando su mente se volvió absolutamente silenciosa. No porque forzara el silencio, sino porque comprendió que todo intento de control era parte del ruido. Cuando dejó de resistir incluso a sus propios pensamientos, el silencio emergió naturalmente, y en ese silencio comprendió la naturaleza interdependiente de todas las cosas, la impermanencia de todo fenómeno, y la unidad que sostiene el universo. El silencio es el espejo donde puedes verte sin distorsión. En él desaparecen las ideas sobre quién crees ser, y lo que queda es pura presencia. Cuando te ves sin etiquetas, sin historia, descubres una libertad que no depende de nada. No necesitas validación ni propósito externo. Tu existencia por sí sola es un milagro. Esa comprensión no surge de pensar, sino de callar. En nuestra sociedad actual, el ruido se ha vuelto sinónimo de vida. Las ciudades, las redes sociales, las conversaciones interminables, todo parece girar alrededor de llenar el silencio.
Pero el alma no se alimenta de ruido, se nutre de quietud. Por eso, cuanto más ruido hay afuera, más urgente se vuelve volver hacia adentro. No se trata de huir del mundo, sino de regresar al centro para poder vivirlo con conciencia. El silencio es la raíz de la sabiduría. Cuando aprendes a escuchar sin interrumpir, cuando observas sin reaccionar, la vida misma te enseña. Cada experiencia se convierte en un maestro. Un árbol te enseña paciencia, el viento te enseña desapego, el dolor te enseña compasión. Pero si la mente está llena de ruido, no puede escuchar. Solo el silencio permite comprender. Hay un poder sutil en la quietud. No necesitas imponer nada al mundo cuando estás en armonía con él. La acción que surge del silencio es precisa, pura, sin esfuerzo. Buda llamó a esto acción correcta, aquella que no nace del deseo o del miedo, sino de la comprensión. En el silencio descubres que no necesitas luchar para influir. Basta con estar alineado con la verdad interior. Esa alineación irradia paz, y esa paz transforma más que 1000 palabras. El silencio también es un espacio de sanación. Muchas heridas no pueden curarse con razonamientos ni explicaciones, solo pueden curarse cuando son abrazadas en el silencio. Allí donde no hay juicio, el dolor se disuelve, no porque desaparezca, sino porque se comprende. Cuando dejas de pelear contra lo que sientes, permites que la energía atrapada se libere. En ese proceso el silencio actúa como un bálsamo invisible, pero este silencio no puede ser fabricado artificialmente. No se trata de escapar del ruido externo, sino de aprender a estar en silencio incluso dentro del ruido. Puedes estar en medio de una multitud y aún así mantener la mente quieta. Ese es el verdadero silencio, el que no depende de las circunstancias. En la calma de un bosque o en el caos de una ciudad, el silencio interior sigue siendo el mismo, porque no es algo que ocurra fuera, sino dentro. Buda enseñó que la mente que busca es como un mono saltando de rama en rama, incapaz de descansar. La práctica del silencio es el arte de observar al mono sin seguirlo. No tratas de detenerlo, solo lo ves. Poco a poco, el mono se cansa y se sienta. Así, la mente aprende el sabor de la quietud, y una vez que lo prueba, ya no quiere regresar al ruido. El silencio no solo transforma la mente, sino también la relación con los demás. Cuando aprendes a escuchar verdaderamente, sin preparar respuestas ni defenderte, descubres que cada persona es un reflejo de ti mismo. La compasión surge naturalmente, porque ves que detrás de cada palabra hay sufrimiento, detrás de cada acción hay búsqueda. El silencio te permite mirar más allá de la forma y conectar con la esencia. El silencio también revela la verdad sobre el tiempo. En la mente ruidosa, el tiempo es un enemigo. Siempre hay prisa, siempre falta algo, siempre tememos perder. En el silencio, el tiempo desaparece. Todo ocurre en un eterno ahora. Comprendes que nunca hubo pasado ni futuro, solo este instante que cambia de forma. Esa comprensión libera una enorme carga, porque ya no necesitas correr, puedes simplemente ser. A medida que el silencio se profundiza, comienzas a notar una inteligencia natural operando en todo. Las hojas caen cuando deben, el río fluye sin esfuerzo, el sol se levanta sin órdenes. La vida entera se mueve con una perfección que la mente no puede entender, y tú formas parte de esa danza. No eres un observador separado, sino la propia vida mirándose a sí misma. Ese reconocimiento solo puede nacer en el silencio. No hay palabras suficientes para describir la serenidad que surge cuando la mente se rinde completamente. Es una paz que no depende de circunstancias, una alegría que no necesita motivo. Buda la llamó nirvana, no como un lugar al que se va, sino como un estado de no resistencia. Nirvana es silencio total, es la extinción del fuego del deseo y del miedo. No hay nada que buscar, nada que perder,
Solo queda el resplandor silencioso de la existencia. Vivir desde el silencio no significa volverse indiferente. Al contrario, te vuelves más sensible, más consciente, más compasivo. Ves el sufrimiento del mundo, pero ya no te hundes en él. Lo abrazas con ternura sabiendo que todo forma parte del aprendizaje universal. En el silencio no hay separación entre tú y los demás. Todo es uno. La mente puede estudiar miles de textos sagrados, pero si no conoce el silencio, no conoce la verdad. Porque el conocimiento acumulado no es sabiduría. La sabiduría solo florece cuando hay espacio. Ese espacio es el silencio. Allí, las palabras pierden su peso y la comprensión se vuelve inmediata. No se trata de pensar la verdad, sino de serla. Buda dijo: el silencio no tiene maestro, y sin embargo lo enseña todo. Es la enseñanza viva que está siempre disponible, esperando que la mente se calle lo suficiente para escucharla. Cuando comprendes esto, cada respiración, cada mirada, cada paso, se convierte en oración. Ya no hay necesidad de buscar templos o gurús, porque el templo está dentro y el maestro es el silencio mismo. El silencio también revela la verdadera naturaleza del amor. El amor no es posesión ni necesidad, sino comprensión profunda. En el silencio, el amor no busca nada, no exige nada, simplemente existe. Amar desde el silencio es ver al otro tal como es, sin querer cambiarlo. Es un amor libre, sin condiciones, que nace de la plenitud interior. Solo quien ha encontrado el silencio puede amar de verdad, porque ya no busca llenar un vacío. A medida que el silencio se vuelve tu estado natural, la vida se simplifica. Dejas de acumular, de comparar, de reaccionar. Te vuelves como un río que fluye, adaptándose a cada curva sin resistencia. Y en ese fluir encuentras una alegría silenciosa, un contentamiento que no depende de nada. Es la libertad de ser tú mismo, sin esfuerzo. El silencio no se aprende, se recuerda. Cada vez que te detienes, que respiras, que eliges no reaccionar, estás recordando. Poco a poco, la mente se reeduca. Aprende que no necesita interferir en todo, que puede confiar. En el silencio, descubres que el universo no está en tu contra, sino a tu favor. Todo lo que ocurre, incluso el dolor, está diseñado para conducirte de vuelta al hogar interior. Y cuando finalmente entiendes esto, algo profundo cambia para siempre. Ya no necesitas respuestas porque comprendes que no hay preguntas. Lo que eres siempre ha estado aquí, inmóvil, silencioso, observando. El buscador desaparece y solo queda la vida misma respirando a través de ti. El silencio es la puerta hacia esa realización. No una puerta que deba abrirse con esfuerzo, sino una puerta que siempre estuvo abierta. Solo había que dejar de correr. Cuando dejas de buscar, encuentras. Y lo que encuentras no puede perderse, porque nunca fue ajeno a ti. Si este mensaje ha tocado algo en tu interior, si sientes la llamada del silencio como una verdad olvidada que anhela ser recordada, suscríbete al canal para seguir profundizando juntos en las enseñanzas eternas de Buda y el poder transformador del silencio interior. El silencio como camino hacia la liberación del deseo. El deseo es la raíz de toda búsqueda y, según Buda, la raíz del sufrimiento. No porque desear sea malo, sino porque en el deseo se esconde una ilusión, la de que algo externo puede completarnos. Cada vez que la mente desea, se proyecta hacia el futuro, imaginando una plenitud que aún no existe. Y en ese movimiento de querer alcanzar, de querer poseer, nace la tensión, la frustración, el miedo a perder. La mente que desea no puede estar en silencio, porque su naturaleza es moverse de una cosa a otra, sin descanso. Buda descubrió que la verdadera libertad no consiste en eliminar los deseos uno por uno, sino en comprender su naturaleza ilusoria.
El silencio es el estado en el que esa comprensión ocurre espontáneamente. Cuando la mente se detiene, aunque sea por un instante y deja de perseguir, se abre un espacio de claridad. En ese espacio se ve con total evidencia que el deseo no es más que un pensamiento, un impulso que aparece y desaparece. No tiene sustancia, sin embargo, mientras nos identificamos con él, nos arrastra. Decimos, yo deseo, yo necesito. Pero si observamos atentamente, veremos que el deseo surge sin que lo elijamos. Aparece, se intensifica, y si no lo alimentamos, se disuelve por sí mismo. El silencio nos permite observar este proceso sin intervenir, sin ser arrastrados. Es como mirar las llamas de una vela. Si soplas, se agita. Si simplemente miras, brilla sin perturbar. El deseo siempre promete algo que parece estar en otro lugar. Te dice que cuando consigas tal cosa, entonces serás feliz. Pero esa promesa nunca se cumple del todo, porque una vez que alcanzas lo deseado, la mente inventa otro objetivo. Así, la rueda sigue girando. Lo que Buda llamó taña, la sed insaciable de existencia, es ese movimiento perpetuo de búsqueda. El silencio corta esa cadena. En el silencio, la mente no proyecta, simplemente observa. Y cuando observas sin moverte hacia lo que deseas o rechazas lo que temes, descubres una libertad que no depende de las circunstancias. Imagina por un momento que pudieras dejar de buscar, que no necesitaras mejorar nada, cambiar nada, alcanzar nada, que todo estuviera bien tal como es. Ese instante, aunque breve, es una muestra del silencio liberador. La mente se resiste, porque teme perder su identidad sin el deseo. Cree que sin buscar, la vida sería vacía, sin sentido. Pero lo contrario es cierto. Es en la ausencia de deseo donde surge el sentido más profundo. Cuando no persigues nada, puedes ver. Y ver es vivir plenamente. El silencio no es indiferencia. No significa que ya no sientas, que te vuelvas apático o insensible. Al contrario, es la sensibilidad más pura. Cuando el deseo se apaga, la percepción se vuelve nítida, total. Ya no ves el mundo a través del filtro de quiero o no quiero. Ves las cosas como son. El amor, entonces, deja de ser una necesidad y se convierte en una presencia. El gozo deja de depender de condiciones y se vuelve tu estado natural. El deseo, en su raíz, es ruido. Es una voz que dice, esto no es suficiente. Esa voz ha guiado a la humanidad durante siglos, alimentando la ambición, la competencia, la guerra, la insatisfacción perpetua. Pero cuando te sientas en silencio y escuchas más allá de esa voz, hay algo más. Un fondo quieto, vasto, que no necesita nada. Ese fondo es la conciencia, y cuando reconoces que eres eso, el deseo pierde poder. Puedes seguir disfrutando de las cosas, pero ya no estás atrapado en ellas. Comes cuando tienes hambre, descansas cuando estás cansado, amas sin esperar, actúas sin buscar recompensa. Eso es verdadera libertad. La enseñanza de Buda sobre el deseo y el silencio va más allá del ascetismo. No se trata de negar los placeres de la vida, sino de no depender de ellos. El problema no está en disfrutar, sino en aferrarse. Cuando te aferras, el placer se convierte en ansiedad. Cuando lo dejas fluir, se transforma en gratitud. El silencio interior permite ese fluir natural. Es el estado de la mente que no se aferra a nada, ni siquiera a la idea de liberación. Hay un punto en el camino espiritual donde incluso el deseo de iluminarse se convierte en obstáculo. La mente espiritualizada puede disfrazar su búsqueda bajo palabras elevadas, pero sigue buscando. Quiere alcanzar un estado, una experiencia, una validación. Sin embargo, la iluminación no es el resultado de un esfuerzo. Ocurre cuando todo esfuerzo cesa. Cuando te das cuenta de que no hay nadie que alcanzar nada, el silencio se hace total. En ese silencio no hay yo, ni otro,
ni camino. Hay solo conciencia despierta. Lo que Buda experimentó bajo el árbol Bodhi fue precisamente eso, el fin de la búsqueda. Durante años había practicado disciplinas, ayunos, meditación extrema. Había buscado incansablemente, pero fue cuando dejó de buscar, cuando se sentó y permitió que todo fuera como era, que la verdad se reveló. Comprendió que el deseo era una sombra creada por la mente y que al observarla sin identificarse, desaparecía. El silencio revela que el deseo y el sufrimiento son dos caras de la misma moneda. Donde hay deseo, hay miedo, miedo a no obtener, miedo a perder. Pero cuando el deseo se extingue, el miedo también se disuelve. Lo que queda es paz, una paz tan profunda que no depende de nada porque no tiene opuestos. En el silencio, esa paz no se alcanza, se reconoce. Es como si quitaras capas de ruido hasta descubrir la música original que siempre estuvo sonando. El deseo se alimenta de comparación. Siempre quiere ser más, tener más, hacer más. Pero en el silencio no hay comparación. Nadie es más que nadie. Nada es más importante que nada. Cada instante es completo. Cada respiración es suficiente. El deseo muere porque la mente ya no puede proyectarse hacia un después. Y en ese vacío fértil, la vida florece. Muchos temen que sin deseo no habría movimiento, que la existencia se volvería estéril. Pero la realidad es que cuando el deseo cesa, surge un tipo diferente de movimiento. El movimiento del ser no es una reacción, sino una expresión espontánea de la vida, como una flor que se abre porque el sol brilla, no porque lo planeó. En el silencio, las acciones surgen naturalmente, guiadas por la sabiduría del momento. No hay conflicto entre lo que es y lo que haces. Ese estado es la verdadera armonía. El silencio es el fin de la búsqueda, pero también el principio de la verdadera creatividad. Mientras la mente está ocupada buscando resultados, no puede escuchar la inspiración. Pero cuando se calla, algo más profundo se expresa. El arte, la música, la compasión, la intuición, todo nace del silencio. No puedes forzar una idea creativa, solo puedes estar en el espacio donde ella aparece. Así también funciona la verdad espiritual. No se obtiene, se revela. El deseo, incluso en su forma más sutil, crea tensión. Esa tensión se manifiesta en el cuerpo, en los pensamientos, en las emociones. Observa cómo, cuando quieres algo intensamente, tu cuerpo se contrae, tu respiración se vuelve corta, tu mente se acelera. Ahora imagina soltar todo eso, dejar que el cuerpo respire libremente, dejar que la mente descanse. Ese alivio que sientes es el silencio actuando. No has perdido nada, al contrario, te has liberado de una carga invisible. El silencio no juzga el deseo, no dice esto es malo o esto es bueno, simplemente lo observa. En esa observación sin juicio, el deseo se transforma. Cuando lo miras con plena conciencia, sin intentar suprimirlo ni alimentarlo, se disuelve como una nube bajo el sol. Y detrás de esa disolución hay claridad. Esa claridad es la comprensión directa de que nada externo puede darte lo que ya eres. El deseo crea tiempo. Siempre dice, más tarde, cuando logre esto, cuando tenga aquello. El silencio destruye el tiempo. Te trae al presente absoluto, donde no hay cuándo, solo ahora. Y en el ahora todo está completo. No hay carencia, no hay espera. En el silencio, el deseo no puede sobrevivir, porque no hay espacio para el futuro imaginario en el que se alimenta. A medida que el silencio se profundiza, comienzas a percibir la vida de una manera completamente nueva. Ya no te relacionas con las cosas desde el para qué o el por qué, sino desde el así es. Este así es no es resignación, sino sabiduría. Es el reconocimiento de que la realidad no necesita tu aprobación para ser perfecta. Lo que es, es. Y en esa aceptación,
el deseo se vuelve innecesario. Cuando Buda habló del cese del sufrimiento, no hablaba de un logro futuro, sino de una experiencia presente. El silencio no es una meta que alcanzar después de eliminar todos los deseos, sino la condición que permite ver que los deseos son irreales. Por eso, incluso en medio del deseo, puedes encontrar silencio, basta con observarlo. Cada vez que surge el impulso de buscar algo, puedes detenerte y mirar. ¿Quién desea? ¿Quién busca? Esa simple pregunta puede abrir un abismo de comprensión. Cuando ves que el buscador mismo es parte del sueño, el silencio se revela como lo único real. No hay nada que buscar porque no hay nadie separado que busque. La vida se está viviendo a sí misma y tú eres esa vida. No eres el que busca paz, eres la paz. No eres el que anhela amor, eres el amor. No eres el que persigue la iluminación, eres la luz. La mente no puede aceptar esta verdad de inmediato, porque su existencia depende del movimiento. Pero si permaneces en silencio, sin tratar de entender, sin forzar, algo más profundo comienza a ver. No con los ojos del pensamiento, sino con la mirada del ser. Esa visión es directa, no conceptual. Y cuando ocurre, el deseo se desvanece como la neblina al amanecer. El silencio no es una práctica temporal, sino un modo de vivir. Significa estar en el mundo sin ser arrastrado por él. Significa disfrutar sin apego, actuar sin ansiedad, amar sin miedo. Cuando vives desde el silencio, el deseo puede aparecer, pero ya no te domina. Es solo una ola más en el océano. Tú eres el océano. Este estado no es una meta distante. Está disponible ahora mismo, en este preciso instante. No necesitas meditar durante años, ni retirarte a una montaña. Basta con detenerte, respirar, observar, dejar que la mente haga lo que quiera, sin seguirla. Poco a poco, el ruido se apaga. Y cuando el ruido se apaga, descubres que el silencio nunca se fue. Siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de buscar. El silencio es la verdadera riqueza. Lo que obtienes del mundo puede ser perdido, pero lo que descubres en el silencio es eterno. Ningún fracaso puede tocarlo, ninguna pérdida puede destruirlo. Es la base de todo. Cuando lo reconoces, el deseo se convierte en gratitud. Ya no deseas porque sientes que ya tienes todo. En el silencio, la vida ya no se vive como una lucha, sino como un milagro constante. Cada respiración, cada mirada, cada sonido es una manifestación de lo divino. Y tú, al dejar de buscar, te conviertes en el testigo tranquilo de esa danza. No hay esfuerzo, no hay necesidad, solo el fluir de la existencia. Cuando Buda dijo, en el silencio se encuentra el camino medio, se refería a esto, a vivir sin extremos, sin desear ni rechazar, a permanecer en equilibrio en medio del cambio. Ese equilibrio no se aprende, se experimenta, y cada vez que vuelves al silencio, te acercas más a esa experiencia. Al final, el silencio no es algo que se alcanza, sino algo que se reconoce como la esencia de lo que eres. Todo lo demás, los pensamientos, los deseos, las emociones, son visitantes, van y vienen. Tú eres el espacio donde todo eso ocurre, y ese espacio no necesita nada, está completo, libre, luminoso. Cuando comprendes esto, el deseo se disuelve para siempre, no porque lo hayas destruido, sino porque has visto su falsedad. Ya no hay necesidad de buscar, porque lo que buscabas siempre fuiste tú. El silencio no es el final del camino, es el hogar al que siempre perteneciste. Si sientes que estas palabras resuenan contigo, si intuyes que el silencio puede ser la llave que abra tu propia paz interior, suscríbete al canal para seguir caminando juntos este sendero de comprensión, presencia y libertad interior, inspirado en las enseñanzas eternas de Buda. El silencio como refugio en medio del mundo. Hay un punto en el camino
donde uno comprende que el silencio no pertenece únicamente a los monasterios ni a los retiros de meditación, sino que puede florecer en medio del ruido del mundo. Este descubrimiento marca el inicio de una nueva forma de vivir. Buda no enseñó a escapar de la vida, sino a vivirla desde una dimensión más profunda, desde un centro inmóvil. El silencio, entonces, no es una huida, sino una forma de permanecer. En medio del caos, del movimiento constante de los días, existe un lugar interior donde nada puede tocarte. Ese lugar no se encuentra viajando hacia otro país ni aislándote en una cueva. Está dentro de ti, accesible en cada respiración, en cada instante en que decides no dejarte arrastrar por los pensamientos. Ese es el refugio que el silencio ofrece. En el silencio, la mente deja de reaccionar. El mundo puede seguir girando, pero tú ya no giras con él. Es como si hubieras descubierto una roca firme en medio de un río. Las aguas siguen corriendo, las circunstancias cambian, pero tú permaneces. Esta estabilidad interior no se consigue acumulando conocimiento, sino liberándose de la necesidad de controlar. La vida sigue trayendo alegrías y dolores, encuentros y despedidas, pero desde el silencio comprendes que nada de eso puede quitarte lo que realmente eres. La paz no depende de lo que ocurre, sino de cómo lo observas. Buda enseñó que el mundo externo es reflejo de la mente interna. Si hay conflicto dentro, verás conflicto fuera. Si hay calma dentro, el mundo se vuelve espejo de esa calma. Esto no significa negar los problemas, sino verlos desde otra perspectiva. El silencio no borra las dificultades, pero te enseña a responder en lugar de reaccionar. Cuando la mente calla, la sabiduría natural del corazón se hace oír. En ese estado, las decisiones surgen desde la claridad, no desde el miedo. Es por eso que el silencio es el verdadero maestro. No tiene voz, pero su enseñanza resuena más fuerte que cualquier palabra. La mayoría de las personas viven completamente dominadas por el ruido mental. Se despiertan y ya piensan en lo que falta, en lo que temen, en lo que deben conseguir. Viven anticipando el futuro o lamentando el pasado. No hay espacio entre un pensamiento y otro, pero si observas la naturaleza, notarás que todo respira en pausas. El día descansa en la noche, el corazón late en intervalos, el mar avanza y retrocede. Solo el ser humano moderno ha perdido el ritmo del silencio. Y por eso se siente agotado, perdido, vacío. Volver al silencio es volver al pulso natural de la existencia, en medio del ruido del mundo. Practicar el silencio no significa aislarte, sino estar plenamente presente en lo que haces. Si lavas los platos, solo lavas los platos. Si caminas, solo caminas. Si hablas, hablas con conciencia. El silencio verdadero no requiere dejar de hablar, sino hablar desde un lugar más profundo. Las palabras nacidas del silencio son diferentes, son simples, claras, compasivas. No buscan convencer ni impresionar, solo expresan lo que es. Por eso, los grandes maestros budistas decían que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la ausencia de ego. Cuando la palabra nace del silencio, no hay vanidad, solo verdad. El mundo moderno confunde ruido con vitalidad. Creemos que estar ocupados es señal de éxito, que llenar cada momento es aprovechar la vida. Pero eso solo nos aleja del presente. La prisa es enemiga de la conciencia. Cuando todo se hace con urgencia, no hay espacio para sentir. Y donde no hay espacio, no hay silencio. El silencio necesita aire, tiempo, paciencia. En el silencio, el alma puede respirar. Por eso, quienes descubren su poder ya no buscan tanto fuera. Aprenden a detenerse, a escuchar, a mirar sin juicio. Y esa pausa cambia todo. El silencio no es vacío, es plenitud sin forma, es el espacio donde todas las cosas existen antes de ser nombradas.
En el silencio, el árbol no es árbol, el río no es río, tú no eres persona, solo hay ser. Cuando la mente deja de etiquetar, la realidad se revela como una unidad viva. Entonces desaparece la separación entre tú y el mundo. Todo se convierte en una danza del mismo movimiento universal. Comprender esto no requiere esfuerzo intelectual, solo atención silenciosa. Esa atención es el portal hacia lo eterno. En el silencio, incluso el dolor cambia de significado. Lo que antes parecía insoportable se vuelve enseñanza. En el ruido el dolor se multiplica porque la mente añade resistencia. Esto no debería estar pasando. No puedo soportarlo. En el silencio simplemente observas. El dolor se siente, se atraviesa, se comprende. Y cuando se comprende, se disuelve. Buda decía que el sufrimiento surge de la resistencia. El silencio elimina esa resistencia. No te hace inmune al dolor, pero te enseña a no sufrir innecesariamente. Aprendes a confiar en el proceso, a dejar que la vida se mueva sin intentar detenerla. Vivir desde el silencio no significa retirarte del mundo, sino habitarlo con otra conciencia. Las tareas cotidianas se vuelven prácticas de meditación. Cada momento se convierte en oportunidad para volver al centro. Estás con otras personas, pero ya no te pierdes en ellas. Trabajas, pero ya no te defines por lo que haces. Experimentas emociones, pero no te esclavizan. El silencio te da libertad en medio de la vida, no fuera de ella. Y esa libertad es la más alta forma de espiritualidad, vivir plenamente sin estar atado a nada. A medida que practicas el silencio, te das cuenta de que el mundo no necesita ser cambiado tanto como comprendido. Cuando observas sin ruido mental, descubres que todo tiene su lugar, su función, su propósito. El silencio te permite ver la perfección escondida en lo que parecía caos. Comprendes que las personas actúan según su nivel de conciencia, que cada situación, incluso la más difícil, tiene algo que enseñarte. Esta comprensión no surge del pensamiento, sino del silencio del corazón. Desde ahí, la compasión florece de manera natural. El silencio también transforma la forma en que percibes el tiempo. En el ruido, el tiempo parece un enemigo. Siempre falta, siempre corre, siempre escapa. En el silencio, el tiempo se disuelve. Cada instante se expande hasta volverse infinito. No hay prisa porque no hay después. Todo ocurre aquí, ahora. Esa experiencia del tiempo sin tiempo es una de las más profundas revelaciones del silencio. Buda lo expresaba al decir que el momento presente es el único lugar donde existe la vida. El pasado es un recuerdo, el futuro, una imaginación. Solo el ahora es real. El silencio te ancla en ese ahora eterno. El silencio también es una forma de oración. No la oración de pedir o suplicar, sino la oración del reconocimiento. En el silencio no hablas con lo divino, lo experimentas. No hay dualidad entre tú y la fuente, te sabes parte de ella. Ese estado de unión silenciosa es lo que las tradiciones espirituales llaman iluminación, comunión, samadhi, nirvana. Palabras distintas para un mismo sabor, el de la quietud que contiene todo. El silencio, al contrario de lo que muchos creen, no te aleja de los demás, te acerca. Porque cuando tu mente se calla, puedes escuchar de verdad, escuchar sin preparar respuestas, sin interpretar, sin imponer. Escuchar es amar. En el silencio percibes lo que las palabras no dicen, la emoción, la intención, la verdad detrás del discurso. Así se profundizan las relaciones. El silencio construye puentes donde el ruido levantaba muros. Sin embargo, el silencio no es una meta que se alcance y ya. Es una práctica viva, un modo de estar. Hay días en que la mente está inquieta, hay momentos en que el ruido regresa, no pasa nada. El silencio no se pierde, solo se cubre momentáneamente.
Lo importante es recordarlo, volver a él, cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que respiras conscientemente, estás regresando. El silencio no exige perfección, solo presencia. En el silencio se descubre que la verdadera comunicación no depende de las palabras. Un gesto, una mirada, un silencio compartido pueden decir más que 1000 frases. Las palabras, cuando surgen del silencio, se vuelven portadoras de verdad. Pero cuando nacen del ruido, solo generan más confusión. Por eso Buda decía que la palabra correcta surge del silencio. Antes de hablar, hay que escuchar dentro. Si lo que vas a decir no trae paz, quizá el silencio sea la mejor respuesta. El silencio también es un acto de humildad. Es reconocer que no lo sabemos todo, que la vida es un misterio más grande que cualquier explicación. La mente quiere entenderlo todo, clasificar, definir, controlar. El silencio simplemente acepta, no porque se resigne, sino porque confía. En el silencio se confía en que la vida sabe lo que hace. Esa confianza disuelve la ansiedad. Ya no necesitas empujar el río, te dejas llevar por su corriente, y al hacerlo, descubres que la corriente siempre te lleva al lugar correcto. Vivir en silencio no significa vivir sin emociones. Las emociones seguirán apareciendo. Alegría, tristeza, ira, amor. Pero ya no te arrastran. Las observas, las sientes y las dejas pasar. El silencio es como un cielo inmenso donde las nubes de la emoción se mueven libremente. Ninguna emoción dura para siempre, y el silencio no se ve afectado por ninguna. Eso es libertad emocional. Sentir sin identificarse. La vida cotidiana puede ser un campo de práctica constante. Al comer, al escuchar, al trabajar, puedes mantenerte conectado con ese fondo silencioso. No se trata de hacer algo nuevo, sino de hacerlo con conciencia. Comer sin distracción, caminar sin prisa, mirar sin expectativas. Estas pequeñas acciones te devuelven a la hora, y el ahora es la puerta del silencio. El silencio no es ausencia de pensamiento, sino ausencia de identificación con el pensamiento. Los pensamientos seguirán surgiendo, pero tú sabrás que no eres ellos. Esa distancia amorosa entre tú y tus pensamientos es la verdadera meditación. En ella descubres que hay algo más allá del flujo mental, una conciencia que observa todo sin ser afectada. Esa conciencia es el silencio. Es tu naturaleza original. Buda comparaba la mente iluminada con un loto que florece en el barro. El barro representa el mundo, el ruido, el deseo, la confusión, pero el loto que crece desde ahí permanece puro. Así también el silencio florece en medio de la vida cotidiana, sin importar las circunstancias. No necesitas eliminar el ruido del mundo para encontrar paz. Necesitas descubrir la paz que está más allá del ruido. Cuando lo haces, cada sonido se convierte en parte del silencio, cada movimiento en parte del reposo. El silencio tiene también un poder curativo profundo. El cuerpo responde a la calma interior. Cuando la mente está en silencio, el ritmo cardíaco se equilibra, la respiración se suaviza, el sistema nervioso se armoniza. La ciencia moderna apenas empieza a descubrir lo que Buda ya sabía hace siglos, que el silencio es medicina. No solo cura el cuerpo, sino también el alma. Sana las heridas del pasado, disuelve el miedo, restaura la energía vital. En el silencio, la vida se regenera. Pero quizás el aspecto más transformador del silencio es que te hace consciente de tu conexión con todo. Ya no te ves como un individuo separado, sino como parte de un todo viviente. Cada hoja, cada piedra, cada ser respira contigo. Esa conciencia de unidad cambia tu manera de estar en el mundo. Ya no actúas desde el ego, sino desde la compasión.
Ves que dañar a otro es dañarte a ti mismo y ayudar a otro es sanarte también. El silencio, entonces, no es solo una práctica personal, sino una revolución espiritual. En un mundo que premia el ruido, el silencio es un acto de valentía. Requiere coraje detenerse cuando todos corren, escuchar cuando todos gritan, observar cuando todos reaccionan, pero esa valentía es la que abre la puerta a la sabiduría. En el silencio descubres que no necesitas seguir la corriente del ruido colectivo. Puedes vivir desde tu centro, en paz, y desde ahí influir en el mundo sin necesidad de imponer nada. La presencia de una sola persona en silencio puede cambiar el ambiente entero. ¿Has sentido esto alguna vez? Alguien entra en una habitación y su sola calma transforma la energía. No hace nada, no dice nada, simplemente es. Esa es la fuerza del silencio. No tiene que demostrar, porque su poder no proviene del ego, proviene de la conexión con la fuente. Cuanto más profundo tu silencio, más clara tu presencia, más poderosa tu influencia. El silencio no se opone al sonido, lo incluye. En el silencio hay espacio para todo, para el canto de un pájaro, para el llanto de un niño, para el rumor del viento. Nada queda fuera. Por eso el silencio no es algo que deba mantenerse, sino algo que debe recordarse. Siempre está ahí, debajo de todo. Solo necesitas prestar atención. Al final, comprender el silencio es comprender la vida. Porque el silencio es el fondo de donde todo surge y a donde todo regresa. Nacemos del silencio y al silencio volvemos. Entre esos dos extremos, la vida se desarrolla como un canto. Y cuando aprendes a escuchar el silencio entre las notas, entiendes la música entera. El silencio no puede enseñarse con palabras, solo puede experimentarse. Pero las palabras pueden señalarlo, pueden recordarte que ya está en ti. Cada vez que respiras conscientemente, cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que contemplas sin juicio, estás abriendo la puerta al silencio. No necesitas hacer más. El silencio no se alcanza corriendo hacia él, sino deteniéndote donde estás. El mundo seguirá moviéndose, el ruido continuará, pero tú puedes permanecer inmóvil en el centro. Esa inmovilidad no es rigidez, es paz viva, es el núcleo silencioso de todo ser, y una vez que lo encuentras, nada puede perturbarte verdaderamente. El silencio se vuelve tu hogar, tu refugio, tu verdad. Si estas palabras han resonado contigo, si sientes que en medio del ruido del mundo anhelas volver a ese espacio de calma que todo lo abarca, suscríbete al canal para seguir caminando juntos este sendero de silencio, sabiduría y despertar interior inspirado en las enseñanzas de Buda. El silencio como despertar espiritual y unión con todo lo existente. Llega un momento en el camino en que el silencio deja de ser una práctica y se convierte en la forma natural de ser. Ya no es algo que buscas, sino algo que eres. Cuando la mente cesa su necesidad de controlar, comprender, juzgar o definir, lo que queda no es vacío, sino una presencia luminosa que lo abarca todo. Ese silencio consciente es el estado que Buda llamó iluminación. No un logro, sino el reconocimiento de lo que siempre estuvo presente. En ese punto, el buscador desaparece y solo queda la vida, vasta, infinita, serena. El silencio es el espacio donde la verdad se revela sin esfuerzo. No hay intermediarios, no hay doctrinas, no hay conceptos. Es el mismo silencio que hay entre un pensamiento y otro, entre una respiración y la siguiente, entre un nacimiento y una muerte. En ese intervalo vive la eternidad. La mente, acostumbrada a los extremos, no puede concebir algo que no tenga principio ni fin, algo que simplemente es. Pero el silencio no necesita ser entendido, basta con experimentarlo. En el instante en que lo haces, sabes, sin palabras,
que eso eres tú. La mayoría de los seres humanos viven prisioneros de la mente parlante. Esa voz interior que comenta, compara, teme, desea, opina, nunca se detiene. Y sin embargo, no es la mente lo que impide el silencio, sino nuestra identificación con ella. Cuando crees que tú eres esa voz, te conviertes en su esclavo. Pero cuando observas desde una conciencia más amplia, comprendes que la voz no eres tú, sino un fenómeno dentro de ti. La mente hace ruido, el cuerpo siente, pero tú eres el espacio silencioso donde todo eso ocurre. Ese reconocimiento es el inicio del despertar. Buda enseñó que todos los fenómenos son impermanentes y que la comprensión de esa impermanencia es la puerta hacia la liberación. El silencio es el terreno donde esa comprensión florece naturalmente. En el silencio, puedes observar cómo cada pensamiento surge y desaparece, cómo cada emoción llega y se disuelve, cómo cada forma se transforma. Nada permanece, salvo la conciencia misma. Y esa conciencia es silencio. Cuando lo ves con claridad, la ilusión del yo separado se desvanece. Ya no hay yo que busque, ni mundo que alcanzar. Solo hay vida expresándose a través de infinitas formas. En el silencio, las fronteras entre tú y lo otro se disuelven. Ya no hay dentro ni fuera, arriba ni abajo, tú ni ellos. Todo se percibe como una sola realidad, vibrando en diferentes manifestaciones. Es como mirar el océano. Las olas parecen distintas, pero todas son agua. Así también los seres humanos, los árboles, las montañas y las estrellas son expresiones de la misma sustancia silenciosa. Cuando esta comprensión deja de ser intelectual y se convierte en experiencia, la compasión surge sin esfuerzo. Ya no puedes dañar a otro, porque ves que el otro eres tú. Ya no puedes juzgar, porque todo está contenido en el mismo silencio. El despertar espiritual no es un evento milagroso, ni un privilegio reservado para unos pocos. Es simplemente el retorno al silencio que nunca se perdió. Cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que respiras y miras sin juicio, estás recordando tu verdadera naturaleza. No hay distancia entre tú y la iluminación, solo ruido. Y el ruido no necesita ser destruido, solo comprendido. Cuando lo miras con atención, se disuelve como la sombra ante la luz. La luz no lucha contra la oscuridad, simplemente brilla. Así actúa el silencio. El silencio también es el maestro más fiel. No impone, no exige, no promete. Espera pacientemente a que el buscador se canse de buscar. Y cuando la búsqueda se agota, el silencio lo acoge. Esa rendición no es derrota, es liberación. Dejas de correr detrás de ilusiones, dejas de intentar controlar la vida. Simplemente te dejas ser vivido. En ese instante, la separación entre tú y el universo desaparece. Ya no eres alguien caminando hacia la verdad, eres la verdad misma caminando. Cuando el silencio se instala en el corazón, cada cosa que haces se vuelve sagrada. Comer, caminar, mirar, escuchar. Ya no hay actos pequeños. Todo tiene el mismo peso, la misma presencia. Incluso los gestos más simples se llenan de belleza, porque el silencio no cambia las cosas, cambia la forma en que las ves. Donde antes había rutina, ahora hay milagro. Donde antes había aburrimiento, ahora hay gratitud. Donde antes había lucha, ahora hay entrega. Este es el significado profundo del despertar. Ver el mundo sin la interferencia del pensamiento. En el silencio no hay nada que perder ni ganar. Por eso no hay miedo. El miedo solo puede existir donde hay apego, donde hay una identidad que proteger. Pero cuando sabes que eres el silencio mismo, ¿qué podría dañarte? Todo lo que nace muere, todo lo que llega se va, pero el silencio permanece. Es el fondo inmóvil de toda experiencia. Los sabios de todas las épocas han hablado de él con diferentes nombres: Dios, Tao, Brahman, vacuidad. Pero las palabras no importan.
Lo esencial es que todos señalaron lo mismo: la paz inmutable que está más allá del pensamiento. El silencio no es una práctica espiritual entre muchas, es la base de todas. Meditar, rezar, contemplar, respirar conscientemente, todas son formas de regresar al silencio. Pero llega un momento en que incluso las prácticas se vuelven innecesarias, porque ves que el silencio no depende de sentarte a meditar ni de cerrar los ojos. Está presente en todo momento. Es lo que permite que cualquier experiencia ocurra, no es algo que hagas, es lo que eres antes de hacer. El despertar al silencio transforma la relación con la muerte. La mente teme el fin porque se identifica con la forma. Pero el silencio sabe que nada muere realmente, solo cambia de expresión. Lo que muere son las formas, no la vida. En el silencio ves que la vida y la muerte son una misma danza. La vida no es opuesta a la muerte, es su complemento. No hay nacimiento sin desaparición, no hay aparición sin disolución. Cuando comprendes esto, el miedo desaparece. Vives en paz porque sabes que lo eterno no puede perecer. El silencio es también el estado natural del amor. El amor del que hablaba Buda no es emoción, ni posesión, ni necesidad. Es un reconocimiento silencioso de unidad. Cuando la mente calla, el corazón se abre. Y en ese abrirse sientes que todo está vivo, que todo respira contigo. No hay nada que quieras cambiar, porque todo ya es perfecto en su imperfección. Este amor no elige, no compara, no exige, simplemente es. Y de ese amor silencioso nace la verdadera compasión, no la compasión de las palabras, sino la del acto puro, espontáneo, sin cálculo. A medida que el silencio se profundiza, comprendes que no hay diferencia entre tú y la vida. Tú eres la vida viéndose a sí misma. No estás separado del fluir de los acontecimientos, eres ese fluir. Cuando llueve, tú llueves. Cuando el viento sopla, tú soplas. Cuando alguien sufre, tú sientes. Y sin embargo, nada de eso te perturba, porque hay una paz que no se mueve. Esa paz no se conquista, se recuerda. El silencio no llega después de la tormenta, siempre estuvo ahí, incluso en medio del ruido. Solo necesitabas abrir los ojos del alma para verlo. El silencio no promete un final feliz, porque en él ya no hay finales ni principios. Todo es un solo movimiento. No hay destino al que llegar, porque el camino y el destino son uno. En el silencio incluso la idea de iluminación desaparece. ¿Quién se iluminaría? No hay nadie. Solo la conciencia que se reconoce a sí misma a través de cada experiencia. Esa es la paradoja del silencio. Cuando desapareces, todo se vuelve claro. El yo se disuelve y lo que queda es plenitud. Cuando vives desde el silencio, la vida se simplifica. Las preocupaciones pierden su poder, las opiniones ajenas dejan de pesar, las circunstancias ya no dictan tu estado interno. Eres libre, no porque controles el mundo, sino porque ya no necesitas controlarlo. Puedes moverte, actuar, sentir, pero el centro permanece inmóvil. Esa inmovilidad no es frialdad, sino amor absoluto, porque el silencio no es indiferente, es presencia pura. Presencia que abraza todo sin distinción. Buda decía que el nirvana no es un lugar, sino el cese del fuego del deseo y del miedo. Ese cese no ocurre en el futuro, ocurre en el silencio de la hora. Cuando el fuego se apaga, no hay oscuridad, sino claridad. Es la luz natural del ser. Esa luz no necesita una fuente externa, porque tú mismo eres la fuente. La mente, al dejar de buscar, se convierte en un cristal transparente, y a través de ese cristal el universo se contempla a sí mismo. No hay separación entre el observador y lo observado. Esa es la esencia del despertar. El silencio también te enseña que la vida no tiene que ser entendida, solo vivida. La mente quiere explicaciones,
Pero el corazón silencioso sabe que el misterio es parte de la belleza. No necesitas entender la flor para disfrutar su aroma, ni el cielo para maravillarte ante su inmensidad. Lo mismo ocurre con la existencia. Cuando la contemplas en silencio, se revela por sí misma. Cada respiración se vuelve oración, cada instante una revelación. No necesitas buscar señales, todo es señal. El silencio es también el fin de la culpa. La culpa pertenece al tiempo. Debí haber hecho esto, no debí decir aquello. Pero en el silencio no hay tiempo. Solo hay este momento, fresco, puro, nuevo. No puedes arrastrar el pasado al presente ni anticipar el futuro. Cuando estás realmente en silencio, el pasado se disuelve y el futuro no existe. Lo único que queda es la inmensidad de este instante, y en esa inmensidad la culpa no tiene sentido. Te perdonas porque ves que nunca hubo nada que perdonar. Todo fue parte del aprendizaje del alma. El silencio es también la prueba de la confianza total. Cuando confías en la vida, no necesitas hablar tanto. Ya no pides, no discutes, no reclamas, solo aceptas. No desde la resignación, sino desde la comprensión. Entiendes que cada cosa ocurre en el momento justo, que cada pérdida, cada encuentro, cada error son parte de un orden mayor que no puedes ver con los ojos del ego. En el silencio, esa confianza se convierte en certeza. Ya no dudas, porque ves que la existencia nunca se equivoca. Y cuando comprendes esto, cuando el silencio se vuelve tu estado natural, la vida se transforma en una experiencia sagrada. No necesitas templos, ni ritos, ni intermediarios. Cada paso que das, cada mirada, cada gesto es oración viva. No hay separación entre lo espiritual y lo cotidiano, porque todo es espiritual. En el silencio, lo divino se revela en lo simple, en una taza de té, en una sonrisa, en el canto de un pájaro, en el latido del propio corazón. El silencio no busca cambiar el mundo, pero lo transforma, porque quien vive desde el silencio irradia paz. Esa paz se contagia, inspira, sana. No necesitas convencer a nadie de nada, tu sola presencia basta. Así enseñaba Buda, no con discursos grandiosos, sino con su quietud. La gente que lo rodeaba sentía esa calma profunda y quería comprenderla, pero el silencio no se enseña, se transmite por resonancia. Cuando tu corazón está en silencio, los corazones a tu alrededor comienzan a recordar el suyo. Cuando llegas a ese punto, ya no te interesa tener razón ni ganar debates. No necesitas defender tu verdad, porque sabes que la verdad no pertenece a nadie. La defienden quienes aún no la conocen. Tú simplemente la vives, y vivirla es suficiente. En el silencio, descubres que el mayor servicio que puedes ofrecer al mundo es tu propia paz, porque desde ella, todo lo que haces se vuelve medicina. El silencio es el fin del conflicto, no porque elimine las diferencias, sino porque las trasciende. Ves que todas las opiniones son solo expresiones del mismo deseo de comprender. Ves que todos los caminos llevan al mismo silencio. Algunos llegan por la devoción, otros por la contemplación, otros por el dolor, pero todos, sin excepción, terminan allí. En el silencio que no juzga, no separa, no excluye, y cuando la mente por fin se rinde, el silencio te envuelve completamente. Ya no hay centro ni periferia, no hay tú ni el mundo, solo hay conciencia pura respirando. Entonces entiendes que nunca hubo búsqueda, porque nunca hubo pérdida. El viaje fue solo una ilusión creada para recordarte quién eras. El buscador era también el buscado. El círculo se cierra y queda solo la quietud. En ese silencio infinito, la vida continúa. Sigues caminando, trabajando, amando, pero todo tiene otro sabor.
Ya no actúas para alcanzar, sino porque la vida te mueve. No hablas para convencer, sino porque la palabra surge. No amas para ser amado, sino porque amar es tu naturaleza. En el silencio, todo es acción sin esfuerzo, amor sin propósito, presencia sin límites. Y así comprendes la enseñanza final de Buda, que todo lo que buscas ya está aquí, que la verdad no se encuentra con los ojos, sino con el corazón, que la libertad no está en cambiar el mundo, sino en despertar del sueño del ruido. Cuando eso ocurre, cada instante se vuelve eterno, cada respiración sagrada, cada silencio una puerta abierta hacia lo infinito. En ese silencio total, descubres que la vida y la muerte son solo ecos del mismo canto, que el universo entero está hecho de quietud vibrante, y que tú al fin no eres otra cosa que ese silencio que observa, que ama, que es. Si esta enseñanza ha tocado algo en tu interior, si sientes que el silencio es el camino que tu alma siempre ha estado buscando, suscríbete al canal para seguir explorando juntos las verdades profundas de Buda y la sabiduría eterna del silencio que libera.